La empresa MediaTek se encuentra entre las 4 compañías de semiconductores más grandes del mundo y entre sus principales actividades se encuentra la fabricación de chipsets para Smart TVs de alta definición, sistemas de monitoreo por GPS y telecomunicaciones. Adicional a esto, también fabrican procesadores para tablets y smartphones, pero en esta última parte no han tenido mucho éxito ya que por lo general estos procesadores son utilizados en la gama media de estos dispositivos. Debido a esto, pues la empresa ha decidido sacar una nueva familia de procesadores llamada Dimensity. Estos procesadores ya se vienen comercializando desde el año pasado y han tenido una buena acogida tanto por los fabricantes de smartphones como por los usuarios. Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis acerca de las características de los procesadores de esta familia, la subdivisión que tienen y las tecnologías que implementan en su interior. Sin nada más que decir, sean bienvenidos a Easy Tech for All y comencemos. Estos procesadores tienen poco tiempo de haber aparecido en el mercado, forman parte de la primera familia de procesadores de MediaTek que tienen como característica principal la conectividad 5G y una buena relación potencia-ahorro de energía en todas sus subdivisiones. Comencemos con la primera subdivisión de esta familia, los Dimensity de serie 700. Esta serie de procesadores están orientados a la gama media de smartphones. Los procesadores que pertenecen a esta serie son los Dimensity 700 y los Dimensity 720. En ambos casos están fabricados en un tamaño base de 7 nanómetros y cuentan con conectividad 5G Dual SIM. En cuanto al apartado de fotos y vídeos, pueden tomar fotos con una resolución de hasta 64 megapíxeles y grabar vídeos con una resolución de 2K a 30 frames por segundo para el Dimensity 700 y resolución 4K a 30 frames por segundo para el Dimensity 720. En cuanto a la pantalla que pueden tener conectadas a este procesador, es de resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 90 Hz. Por último, en cuanto a la puntuación Antutu, para el Dimensity 700 es de 230.000 y para el Dimensity 720 de 270.000. Ahora pasemos a los procesadores Dimensity de serie 800. Estos procesadores están orientados a la gama media alta de smartphones y tenemos en primer lugar al Dimensity 800, luego el 800U y por último el 820. ¿Cuál es la diferencia entre el 800 y el 800U? El 800 posee una mejor GPU y el 800U una mejor CPU. Hablando en términos generales de los tres procesadores, están fabricados en un tamaño base de 7 nanómetros, poseen conectividad 5G Dual SIM, pueden tomar fotos hasta de 80 megapíxeles y grabar vídeos y reproducirlos en resolución 4K a 30 frames por segundo. Ahora, ¿qué tipo de pantallas pueden tener conectadas? Pueden tener pantallas de resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Por último, pasemos a ver su puntuación en Antutu. En el caso del Dimensity 800 tiene una puntuación de 300.000, el Dimensity 800U una de 334.000 y por último el 820 una de 407.000 puntos. Por último, pasemos a los procesadores Dimensity de serie 1000. Estos procesadores están orientados a la gama alta de smartphones. En primer lugar contamos con el Dimensity 1000, el 1000C, el 1100 y por último el 1200. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el 1000 y el 1000C? El 1000C es una versión recortada o light del Dimensity 1000. En cuanto al hardware interno que poseen, estos procesadores tienen un tamaño base de fabricación de 7 nanómetros para los Dimensity 1000 y de 6 nanómetros para los Dimensity 1100 y 1200. Cuentan con conectividad 5G Dual SIM y podemos hacer capturas de fotos en una resolución de 64 hasta 200 megapíxeles. También podemos grabar y reproducir vídeos en resolución 4K a 60 frames por segundo. Y en cuanto al tipo de pantalla que podemos tener conectados a estos procesadores, es de Full HD Plus con una tasa de refresco de pantalla variable entre 120 hasta 168 Hz. También está presente la tecnología HDR10 Plus que nos va a asegurar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Por último, analicemos el score en Antutu de estos procesadores. El Dimensity 1000C cuenta con 450.000 puntos, el 1000 con 510.000 puntos, el 1100 con 608.000 puntos y por último está el 1200 con 711.000 puntos, que viene a ser el procesador más potente de esta familia. Ahora veamos algunas de las tecnologías con las que cuentan estos procesadores. La primera de ellas, Imagy.
Esta tecnología nos va a permitir tomar fotos y grabar vídeos a pesar de tener un zoom de 10 aumentos de manera clara. También vamos a poder aplicar el efecto bokeh a múltiples personas al momento de grabar nuestros vídeos, junto con un enfoque de profundidad inteligente, lo cual va a mejorar mucho los detalles de nuestros vídeos. Adicional a esto, vamos a poder grabar vídeos en HDR con una baja iluminación. Pasemos a la siguiente tecnología, MiraVision. Esta tecnología está orientada a la visualización de vídeos, ya que se encarga de mejorar los niveles de brillo, contraste, rango dinámico y nitidez por medio de un software, el cual también lo hace en función de factores ambientales como por ejemplo la iluminación. También está presente el HDR10 Plus mejorado por inteligencia artificial, lo cual nos va a asegurar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Pasemos a la siguiente tecnología. Esta tecnología está orientada al apartado gaming y se llama HyperEngine 3.0. Se encarga de mejorar nuestra conexión a internet, ya que por ejemplo si tenemos conexión por medio de datos y Wi-Fi, de los dos selecciona el que tenga la mejor velocidad de conexión a internet y de esta manera disminuye la latencia en nuestro juego. También está presente el Bluetooth con latencia ultra baja y vamos a poder realizar ahorro de energía en función de los altos FPS que en algún momento algún videojuego lo va a requerir. Por último, pero no menos importantes, también contamos con la tecnología Ray Tracing, la cual se va a encargar de mejorar mucho la calidad de nuestros gráficos de nuestros videojuegos. Por último tenemos la tecnología MediaTek 5G Ultra Safe, la cual se va a encargar de optimizar el uso de las redes 5G con el fin de disminuir el consumo energético de estas. También se va a encargar de realizar cambios entre dos redes 5G de manera ultra rápida para que tengamos una conexión a internet fluida y sin cortes. Para finalizar, veamos un cuadro comparativo entre los procesadores de las distintas series de la familia Dimensity. Cabe resaltar que este cuadro comparativo está hecho en base a los procesadores más potentes de cada serie. Comencemos con el tamaño base de fabricación de estos procesadores. Para la serie 700 y 800 tenemos un tamaño de 7 nanómetros y para la serie 1000 de 6 nanómetros. En cuanto a conectividad son 5G Dual SIM en los tres casos. Podemos grabar vídeos en resolución 4K a 30 frames por segundo para la serie 700. En la serie 800 es a la misma resolución a 60 frames por segundo y en la serie 1000 pues a la misma resolución pero HDR a 60 frames por segundo. En cuanto a las fotos podemos tomar fotos de 64, 80 y 200 megapíxeles respectivamente. En cuanto al tipo de RAM, podemos usar una RAM del tipo LPDDR4 en los tres casos, pero se diferencian en cuanto a la frecuencia. Para la serie 700 y 800 puede ser a una frecuencia de 2133 y para la serie 1000 de 4266 MHz. En cuanto a la tasa de refresco que podemos tener es de 90, 120 y 68 Hz respectivamente con una pantalla de resolución Full HD Plus. Por último, veamos la puntuación en Antutu de estos procesadores. En cuanto a los de serie 700, podemos tener una puntuación aproximada de 270.000 puntos, en la serie 800 407.000 puntos y en la serie 1000 de 711.000 puntos. Un dato adicional que les puedo proporcionar es en cuanto a las tecnologías previamente mencionadas se encuentran en un 100% en los procesadores de la serie 1000 y en los procesadores de la serie 700 y 800 en una versión recortada. Y bueno, este es el fin del vídeo, espero que les haya podido ser de ayuda para ampliar un poco más la información acerca de estos procesadores. Ya saben, cuídense mucho, lávense las manos y hasta pronto.